Muy bien. Ahora yo les voy a compartir los 10 ejercicios que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Ustedes tienen aquí 10 ejercicios que yo tengo en el libro. Creo que no coincidimos con las mismas páginas del libro, entonces por eso yo les puse un PDF con estos ejercicios. El PDF se subía en la misma asignación del Edmodo y en tal caso yo les acabo de enviar el mismo PDF al grupo de primero, ¿sí? Son en total 10 ejercicios que tienen que ver con la parte de movimiento rectilíneo uniformemente variado que vimos en una pequeña ya introducción y ya hicimos de ejercicios la anterior clase. Estos ejercicios incluso están mucho más sencillos que los ejercicios que hicimos anteriormente, ¿sí? Eso consiste en la primera parte del deber, ¿sí? En realizar los 10 ejercicios que se tienen del libro. Ahora, la segunda parte del deber que ustedes tienen es realizar en su cuaderno un resumen de prácticamente solo los recuadros amarillos donde nosotros tenemos conceptos claves, como por ejemplo teníamos el concepto de aceleración, tenemos el concepto de qué es un movimiento rectilíneo uniformemente variado y los diferentes conceptos que a mí me ayudan a entender mejor todo este tipo de movimiento. Entonces ustedes tienen el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tienen desde la página, déjenme revisar de su libro. En su libro consta desde la página número 89, ¿sí? Es la sección 3.4. En la sección 3.4 empieza el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si ustedes van a realizar netamente, van a transcribir todos los recuadros amarillos, ya saben. Por ejemplo, está en la página 89, ustedes tienen movimiento variado. La página 90 tienen lo que es la velocidad media, velocidad instantánea, aceleración, que es la aceleración instantánea, y bueno, y lo demás ya solamente son creo que ejercicios, ¿sí? No es mayor cosa el resumen, solamente los recuadros amarillos, ¿sí? Y la sección, ya les dije, la 3.5 de movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde ya empieza ya la aceleración lineal, y todo lo que ya tiene que ver hasta el tema de caída de cuerpos, ¿sí? Que cuando ustedes vean que hay un movimiento con alturas, pues eso ya no tienen que pasar, ¿sí? Solamente hasta ahí. Listo, aquí tienen la sección 3.4. Desde la sección 3.4 es donde ustedes tienen que poner todos los recuadros amarillos. Por ejemplo, aquí el primer recuadro amarillo dice el movimiento variado, ¿sí? Página 89. Y también tienen el siguiente tema que es 3.5, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Que empieza con la aceleración lineal. En la anterior sección simplemente nos dan las definiciones básicas y en la siguiente sección 3.5 pues ya nos dan directamente ya con fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, asimismo, de la sección 3.5 van a sacar todos los recuadros amarillos. Todo eso van a pasar al cuaderno, van a transcribir. No es mucho, chicos, hay como 5 o 6 cuadros por cada tema, entonces no les va a salir más de una hoja. Y por último, bueno, los 10 ejercicios que les compartí en el Edmodo y les mandé también al grupo de WhatsApp. Sí, son estos 10 ejercicios que ustedes tienen. En tal caso, si ustedes desean, quieren hacer una captura, les dejo ahí unos minutitos para que puedan hacer la captura de los ejercicios. Sí, ahí están. Son 10 ejercicios que ustedes tienen que realizar. Todo lo que nosotros hemos visto de velocidad, como nosotros ya dijimos, movimiento rectilíneo uniforme es una velocidad constante y movimiento rectilíneo uniformemente variado es en cambio que ya cambia la velocidad, y si hay cambio de velocidad significa que nosotros estamos en el automóvil aplastando el acelerador, ¿sí? Vamos a recordar que para que el automóvil se mueva nosotros tenemos que presionar el acelerador, entonces existe aceleración, existe cambio de velocidad. Vamos a ver todo eso en gráficas, ¿sí? Vamos a ver, tenemos aquí. Nosotros tenemos aquí las gráficas de la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Con esta gráfica nosotros podemos entender mejor qué es lo que nosotros estábamos estudiando, ¿sí? Esto me quiere decir que desde que inició el movimiento, ¿sí? En el tiempo cero, justo cuando va a iniciar el movimiento, la velocidad siempre va a ser 2 metros sobre segundo en este caso, en este ejemplo, en esta gráfica, ¿sí? La velocidad va a ser una constante, siempre va a ser la misma velocidad. Cuando yo esté en el primer segundo, la velocidad es 2 metros sobre segundo. Cuando yo esté en el segundo 3, la velocidad es 2 metros sobre segundo. Y así, todo el tiempo que yo tenga ese movimiento siempre va a ser la misma velocidad. Y esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme que tenemos aquí, ¿sí? Donde solamente teníamos la única fórmula
para resolución de estos ejercicios, que era que la velocidad era igual a la distancia dividido para el tiempo. ¿Sí? Era la única fórmula que nosotros manejábamos. Con eso nosotros resolvíamos todos los ejercicios. Ahora, vamos a ver la diferencia de las dos gráficas. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, esta es la gráfica de la velocidad. ¿Sí? La velocidad no cambia en relación al tiempo, siempre va a ser la misma velocidad. Pero en cambio, nosotros tenemos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado que esta velocidad ya está cambiando. ¿Qué quiere decir? Que mientras pasa el tiempo, ¿sí?, la velocidad también cambia. Por ejemplo, en el tiempo cero nosotros tenemos que la velocidad inicial es cero. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué significa esta gráfica? Significa que nuestro movimiento está totalmente en reposo. ¿Sí? Parte desde que está en velocidad cero, velocidad inicial cero. Ahora, ya ha transcurrido cierto tiempo, si en este caso no me sale el tiempo, pero ha transcurrido cierto tiempo y ahora la velocidad pues ya ha cambiado, ya no es cero, ¿sí? Va a tener un valor distinto. En este caso, nosotros podemos decir que aquí nosotros tenemos una aceleración positiva. ¿Por qué positiva? Porque está acelerando al cuerpo, está cambiando la velocidad, pero la velocidad ¿a qué? Aumente. ¿Sí? Caso contrario, si es que yo estuviera aplastando el freno para que mi automóvil se detenga, tenemos una aceleración negativa. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener dos tipos de aceleraciones, o bien positiva o bien negativa. Y eso va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar bastante, va a ser de mucha importancia cuando nosotros estemos resolviendo todos los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque aquí las gráficas, si ven ustedes, tienen más menos. ¿Sí? En la primera fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado significa que es más cuando el movimiento se está acelerando y es menos cuando el movimiento se esté frenando. ¿Sí? Cuando estuvo un auto en movimiento y empecé a aplastar el freno. De igual manera ustedes ven en la fórmula 3 más menos, ¿por qué? Por la aceleración. Y aquí en la fórmula 4 tenemos más menos igual, ¿por qué? Porque está actuando la aceleración. Cuando la aceleración es positiva significa que está aumentando la velocidad. Por el otro lado, si es que está disminuyendo la velocidad hasta que se frena o simplemente disminuye la velocidad, significa que está aplastando el freno y significa que esta es una desaceleración. Entonces, si está cortando la velocidad es de signo negativo.